Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con una nueva experiencia que os vamos a ofrecer y que esperamos que sea el inicio de muchas. ¿Por qué? Porque queremos ofreceros este podcast de generación en generación, porque sin duda lo mejor que se puede hacer es conocer todos los temas de los que vamos a hablar, sobre todo falleros, de lo que ha sucedido anteriormente con lo que ahora está pasando, es decir, ir actualizando y desde qué mejor punto de vista que un padre y una hija. Pues en este caso, con Raquel García, mi hija. Recuerdo que yo soy Pepe Herrero, que no lo he dicho, que sabéis que llevo Onda Fallera Radio, Onda Fallera Televisión, desde el año 2003, ya son 23 años en la radio, y Raquel García, que os voy a contar de ella. Raquel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Raquel García, recordamos, fallera desde que nació, ha sido fallera mayor infantil en el año 2001, fallera mayor en el año 2019, preseleccionada 2015 y preseleccionada 2019. Una amplia experiencia en fallera, Raquel, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Como bien dicen, al final las fallas es un estilo de vida y no conozco año de mi vida sin ellas. Bueno, pues si te parece, este primer podcast, dado la fecha que estamos, ¿tú te atreverías a que lo dedicáramos a las preselecciones y a lo que ahora se nos viene encima, que es el proceso de elección, habida cuenta de tu experiencia de 2 ejercicios, 2015 y 2019 como preseleccionada, que lo viviste desde dentro? Sí, ¿por qué no? Además, yo creo que todas estas conversaciones que se dan en la falla o en el grupo de amigas y de amigos relacionados con el tema preselección, elección y tal, pues creo que es interesante que le demos esta visión un poco más pública y que hablemos hoy aquí de ello, que parece que a veces nos da miedo decir según qué cosas y bueno, yo creo que hemos venido para decir y en mi caso para hablar desde la experiencia de haber estado 2 años preseleccionada. Venga, pues nos atrevemos, vamos a hablar de la elección de la fallera mayor de Valencia y el proceso, que recordamos que es uno de los procesos más largos del mundo. Empieza a finales de junio y finaliza con la llamada a mitad de octubre. Bueno, Raquel, tú como preseleccionada lo has visto desde una parte y yo como medio de comunicación lo he visto desde otra. Son 2 puntos que habitualmente la gente no lo suele ver. Eso es una ventaja que tenemos tú y yo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que creo que son 2 puntos de vista muy interesantes y que creo que a mucha gente le puede interesar. Vamos a comenzar por el principio. Yo te voy a tirar, porque aunque estos podcasts van a ser una charraeta entre tú y yo, teniendo en cuenta la diferencia de generación, en este primero, quizá tu experiencia desde preseleccionada en 2 ocasiones, vivir 2 jurados y además de 2 formas distintas y vivir lo que viviste, puede aportar muchísimo a todos los que nos están viendo en este momento. Y mi pregunta directa es la siguiente. ¿Tú crees en el proceso? ¿Piensas que es limpio? Qué pregunta más complicada para comenzar. Para empezar. Sí, para empezar fuerte. Bueno, a ver, es que yo creo que hay muchos matices. Podemos entrar a hablar de muchos pequeños matices desde cómo está planteada el proceso de selección, cómo está planteado, hasta pues bueno, la elección de los jurados, etc. Entonces, yo creo que tendríamos que ir como por partes para hablar de todo esto. También es verdad que yo la última vez que estuve preseleccionada fue en el 2019, es decir, hace ya 6 años. Entonces también había otro gobierno en el ayuntamiento, no sé si las cosas han cambiado, si no, pero bueno, yo la verdad es que lo que puedo hacer es hablar desde mi punto de vista y bueno, yo creo que principalmente cuando hablamos de tema preselección se nos viene siempre a la cabeza todo el tema de, pues claro, es que está salido porque tiene enchufe o porque tal, o porque su padre es no sé quién o su hermana es fulanita. Entonces yo creo que partiendo de esa base el sistema o el proceso de selección quizás ya está un poco anticuado. No digo que las falleras mayores, las cortes de honor que hayan salido en momentos donde, por ejemplo, no había redes sociales, donde estas pequeñas conversaciones surgían solo en el casal,
No digo que esas personas no hayan servido y no hayan hecho bien, no hayan representado bien a las fallas, sino que creo que igual que la sociedad avanza, las fallas somos reflejo de esa sociedad y creo que también tendríamos que avanzar en estos temas, por lo que te decía, porque ahora están las redes sociales y es como todo más público, todo el proceso es más público, entonces siempre se tiende a hablar o a juzgar a chicas y a las chicas que se presentan. Entonces, pues bueno, yo creo que tendríamos que actualizar, no sé cómo, esto sería para estudiarlo, pero yo creo que tendríamos que actualizar un poco el proceso. Mira, cuando yo empecé en esto de la radio, porque has dicho algo que a mí me gustaría matizar un poco, y estamos hablando de redes sociales, WhatsApp, grupos de WhatsApp y demás, pero también había forma de hablar y de comunicarse, ¿eh? Y entonces, por una parte, es cierto que a lo mejor habría que adaptarse un poquito más a los tiempos a la hora de elegir a la Fallera Mayor de Valencia y a la Corte, pero el fondo para mí sigue existiendo. ¿Qué fondo? El fondo de la duda. Y fondo de la duda, ¿por qué? Pues porque creo que no es un proceso que se ofrezca claridad, no quiere decir que no la tenga, entiéndeme, sino que es un proceso que no se ofrece claridad de cara al público en general. ¿Por qué? Sí, pues pero yo creo... Sí, yo creo que lo que pasa en el tema de las preselecciones, pasa en el tema de los jurados de falla, de playbacks. Es muy complicado cuando lo que vas a evaluar es algo subjetivo. Muy subjetivo, está claro. Pero mira, entonces, claro, cuando yo empezaba, como te decía antes, en el año 2002-2003, a nosotros en Junta nos daban un librito con todos los teléfonos personales de todos los presidentes de falla y muy pocos móviles, casi todos eran fijos. Y yo recuerdo que para concertar con ellos las entrevistas que hacíamos en sus casales, tenía que llamar por la noche y a casa del presidente. Es decir, que para que te des cuenta que ahora en cualquier hora, cualquier día, incluso ahora en agosto cuando estamos grabando esto, tú envías un WhatsApp a un presidente y desde donde esté, si está de vacaciones, si está de viaje por cualquier parte del mundo, te contesta. Pero entonces se hacía así. Quiero decirte con esto que también había comunicación y que en caso de que hubiese algún jurado que pudiera tener o alguna persona que pudiera tener cercanía con un jurado de los que se habían elegido, claro que se podía poner en contacto. Es decir, hablamos de otras cosas. Sí que es cierto que la exposición de las candidatas no era ni mucho menos el nivel que tenéis ahora, ¿eh? Claro, a eso iba, que hoy en día se juzga o se prejuzga, mejor dicho, demasiado pronto a las chicas por comentarios, por sus redes sociales, pues mira lo que ha publicado, pues mira que en su Instagram no tiene nada, o mira lo que tiene en su Instagram, o mira lo que tiene en su Facebook. Entonces, por eso decía que estamos tan expuestas, todas las falleras que nos presentamos a este proceso, que a su vez, ¿quién te dice que eso no puede también hacer que el jurado se plantee según qué cosas? Porque bueno, al final, cuando se empieza a hablar de una chica, le empiezan a decir sobre todo cosas que no son reales, pues al final llega el jurado y el jurado se las puede creer. Entonces, por eso digo yo que es complicado, porque al ser un tema tan subjetivo es muy difícil, porque ¿qué tiene que tener una chica para formar parte de la Corte de Honor o para ser Fallera Mayor de Valencia? Es muy complicado, porque lo que para mí puede ser algo muy bueno, para otras personas quizás sea algo irrelevante. Entonces es un tema muy difícil, muy complicado, pero que yo creo que este proceso tendría que actualizarse por lo que te digo, porque como hemos avanzado también en cuanto a sociedad, en cuanto a redes sociales, medios de comunicación, creo que también tendríamos que avanzar en cuanto a eso, pero más que nada pues también por proteger un poco a las chicas que se presentan a este proceso. Claro, si se protegen a las chicas que se presentan a este proceso, pero ellas a su vez se exponen, pasa como por ejemplo en el Río, en la preselección. Resulta que todas las fallas pues están publicando ya desde antes del verano los nombres de las falleras mayores del año que viene. Te publican en las redes sociales y en los medios de comunicación los actos que hacen, las presentaciones, la presentación de bocetos, las exaltaciones. Estás viendo constantemente los nombres.
Normalmente los jurados que se presentan se conocen a todas las candidatas y las siguen nombrando por número. Es decir, son contradicciones que dices, ¿por qué me nombras candidata en el número 5? Pero si todos sabemos que fulanita de tal falla porque la hemos visto 1000 veces en las redes sociales. Sí, eso es verdad. Eso no tiene mucho sentido. Y además que cuando se presenta una chica que no ha sido fallera mayor y que durante el año no le hemos podido hacer ese seguimiento, enseguida te enteras de su vida, de cuántos años es fallera, te enteras de todo súper rápido. Te metes en su Instagram, en su Facebook y incluso en su TikTok si lo tiene y puedes saber más o menos esta chica por dónde anda, ¿verdad? Sí, además que en Valencia nos conocemos todos, entonces al final siempre vas a conocer o vas a tener a alguien en común con esa persona y te va a dar información. Es que esa es la otra parte, porque ahí entramos en un campo en el que todos los años se dice. De hecho, tú sabes que hace poco en Oficial Press salió un reportaje en el cual se hablaba de todas las candidatas, creo que eran, no sé si 20 y tantas, que mayores, que habían tenido alguna relación con alguna otra corte, incluso habían sido corte infantil, como hemos visto. Entonces, claro, esas chicas tienen más o menos ventajas de ser de la corte. ¿Tú qué piensas? Eso también es un debate que siempre se abre. Esto yo creo que es como todo, les puede perjudicar o les puede beneficiar. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía, al final nos conocemos todos en Valencia y igual el jurado que te toca ese año te quiere perjudicar porque tú cuando saliste de la corte infantil y luego fuiste jurado no sacaste a la suya y ahí te quiere fastidiar y no te saca. O al revés. Simplemente que porque tú sabes que ha habido casos o tu que compañera como un jurado de sacó a una chica y esa chica resulta que ha sido elegida de la corte y cuando esa chica es jurado y está la hija de la que ya la eligió. Entonces, evidentemente hay una devolución de favores. Sí, igual que puede haber una devolución de venganza, puede haber una devolución de favores. Exacto. Entonces, por eso creo que es muy... pues también es muy subjetivo y puede variar mucho porque según quién salga jurado y bueno, no sé. Luego también, ¿por qué no decirlo? Los presidentes de falla de sector o familiares que saben que en un par de años o en 3 años va a ser su niña, va a ser su hija, su sobrina, su fallera mayor, su no sé quién, fallera mayor y que luego se va a presentar al proceso, se presentan unos años antes a jurado para salir jurado y para sacar a alguna que posiblemente salga a corte, que dentro de 2 o 3 años pueda sacar a la tuya. O también, esto es así. O también que empiezan a meterse en el mundillo fallero cuando no habían sido nada y se presentan o bien presidente, o bien delegado de sector, o bien delegado de agrupación o presidente de agrupación y luego ves que en 3, 4, 5 años o su hija o una persona muy cercana se presenta fallera mayor y se presenta a la preselección. Entonces, claro, exacto, eso también los hay y los hemos visto. Claro. Y yo te digo que es la experiencia que yo llevo en estos 23 años y he visto gente que se metió en el mundo de las fallas a tope, su hija estuvo preseleccionada, salió o no salió, depende, cada uno ha tenido una suerte dispersa y luego ha desaparecido el mundo de las fallas. Exacto, por eso te decía que antes, sin redes sociales, igual esto se hacía de la misma manera, no lo sé porque yo ahí ya era muy pequeña, tú me dirás, pero como que pasaba un poco más desapercibido, o las chicas al no estar tan expuestas a nivel redes sociales, etcétera, no estaban tan expuestas. Ahora, hoy en día, lo estamos, las chicas claro. Lo están, entonces... Por eso ¿Es la mejor manera de hacerlo tal cual lo estamos haciendo? Pues igual en los 2000, a principios de los 2000 o en los 90, sí, pero desde que empezó el Fórum Faller, no sé, no recuerdo qué año fue, 2007, 2008... 2003, 2004 empezaron a pegar fuerte los foros, que de hecho habían 2 que eran los más conocidos, el Fórum Faller Independent y el de Ciberfallas. Eran los 2 foros claro. Que entonces se llevaban la palma en cuestiones falleras. Ahí es cuando ya como que se empezaba a hablar, a comentar y a exponer más a las chicas, porque antes yo creo que hasta que no llegabas a ser corte de honor nadie te conocía, nadie seguía ese proceso. Fuera de tu sector no te conocía nadie. Hasta que tú no empezaste a hacer las entrevistas a las preseleccionadas,
en el 2006, 2007 también por ahí, nadie, o sea, eras preseleccionado, pero nadie te hacía caso, nadie te entrevistaba, nadie se acordaba de ti hasta que no llegabas a ser corte de honor. Entonces, hoy en día es necesaria esa presión o esa exposición previa sin llegar a ser nada. Porque ya sabemos que eso, Raquel, pero es que eso pasa, perdona, eso pasa también como con el tema de cualquier cosa que sea pública. Podemos ir a los políticos, podemos ir a los ministros, podemos ir a... Es decir, antes casi nadie conocía los más que 4 ministros o 3 ministros. Y sin embargo, ahora se conoce hasta el último gato, y en el momento que pasa algo, como ha sido ahora, está pasando el tema de los currículum falsos, se sabe todo. Es decir, que... Tú bien lo has dicho, si las fallas somos un reflejo de la sociedad, en eso también lo somos. Por tanto, no podemos culpar al mundo fallero de algo que sucede en la vida normal. Sí, pero yo creo que también está el comentario fácil cuando tú subes una entrevista a cualquier red social, cualquiera, desde cualquier perfil se puede comentar y además haciendo daño, porque si son comentarios buenos, pues bueno, pues ya está. Pero hay gente que va a hacer daño a la persona por lo que sea, por las razones que sean. Entonces, esa exposición sin llegar a ser corte de honor, porque dices, mira, estoy en la corte o soy fallera mayor de Valencia y hablan mal de mí o me critican, me da igual, porque yo estoy viviendo el sueño de mi vida y esto que se lleva a mi cuerpo. Pero cuando eres preseleccionada, que no eres ni una cosa ni otra, es necesario esa parte tan de exposición. Ya. Yo creo que esto ayudaría, o sea, ya no te digo que no se deje de exponer a las preseleccionadas, porque va a ser algo inevitable y además es algo que también mantiene viva la fiesta durante los meses de verano, pero yo creo que habría que cambiar el proceso. Ya te digo que no sé cómo, pero algo habría que cambiar para que esos comentarios pues por lo menos se redujeran, porque... Mira, ahora con el tema del Congreso Fallero, hay una propuesta para también meter en el reglamento fallero la forma de elegir a las falleras mayores de Valencia y las Cortes. Y yo estoy totalmente en contra por una razón, porque teniendo en cuenta que el último Congreso lo tenemos ya 24 años, claro, si tú ahora no haces otro Congreso hasta dentro de 15 o 20 años, te ves obligado sí o sí a hacer la elección de la fallera mayor de Valencia y la Corte de una forma determinada sin poder adaptarte a los tiempos. Entonces yo creo que si los presidentes son medianamente consecuentes, deberían de rechazar ese intento y que se hiciera cada año de la forma que se considere mejor. ¿Por qué? Porque es que si no, volvemos a caer en el error de lo que estás diciendo ahora. Si tú pides que se actualice y lo actualizas, vale, lo puedes actualizar ahora, tal y como estamos. Pero ¿quién te dice que dentro de 5 años las cosas tecnológicamente han cambiado y ya no sirve? Tendrías que hacer otro congreso fallero para poder cambiar ese punto, y quizás sea ahí donde radiquen muchos de los temas de lo que estamos hablando, de que hay que tener más agilidad a la hora de moverse en estos temas, ¿no? Sí, pero vamos, que voy a lo mismo. Creo que el proceso no ha evolucionado, o sea, ha cambiado cómo elegir a los jurados, ha cambiado ciertas cosas, pero yo desde mi experiencia te puedo decir que las pruebas no sirven para nada. Las pruebas no sirven para nada. Tú sabes que el escrito aquel famoso que leyeron miles de personas cuando tú no fuiste elegida a la Fonteta en el 2019, trajo mucha cola. Pero es que es verdad. Entramos allí en otro campo. Los jurados. ¿Para qué hacéis pruebas? Si le digo, tú has vivido, Raquel, en los 2 años que las pruebas no han servido para nada. Dilo claro, tú lo has vivido así. No, y eso no quiere decir que las chicas que resultaron elegidas... Quiero decir, es que no me has entendido. Quiero decirte que si tú viviste que las pruebas no han servido para nada. Creo que hacen perder el tiempo, porque bueno, la que menos estamos trabajando, tenemos una rutina, tenemos que pedir favores para las pruebas entre semana. Es verdad que los jurados pues se suelen intentar adaptar un poco a los horarios, pero claro, la que trabaja en el comercio a las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche, si hace el turno de tarde, no sale. Entonces, aunque pongan la prueba a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, pues ya no va a llegar. Y igual los fines de semana, la que trabaja fines de semana tiene que pedir favores o tiene que estar pues eso, en una situación que igual no es la del resto.
Es que sí, es que ahora cuando hacemos las entrevistas, que tú sabes que nosotros entrevistamos a la práctica totalidad de las falleras mayores, de menos de 23, 24 años, poquitas Claro, ya, ¿eh? claro, es que a eso voy, que ahora el perfil de las chicas es muy diferente y es muy complicado. Ya te digo que una vez sales de la corte, pues igual sí que tiene más sentido pues bueno, pues tener que sacrificar y pedir excedencias y pedir favores, pero cuando ni siquiera has llegado ahí, pues en el tema laboral es un poco complicado y es algo de lo que tampoco se habla. Y luego otra cosa, ¿para qué os ponen normas en las pruebas previas si luego no cuentan, ¿no? Tú lo has vivido de cerca. Claro, eso nos pasó porque, bueno, pues como no hay datos objetivos, se nos intentó poner una serie de normas o de básicos, como por ejemplo la puntualidad, y dices, bueno, pues mira, me parece bien, me parece que es interesante que por lo menos tengamos ahí como una guía de, mira, esto y esto sí o sí lo tenemos que cumplir o tenemos que llegar a ese básico. Y claro, luego encontrarte que chicas que no llegaron a ese básico, como por ejemplo la puntualidad, etcétera, luego resultasen elegidas. Me estás diciendo que hubo alguna que ya creo que ni te acordarás si fue el 15 o el 19, mejor que no te acuerdes, que llegó tarde a pruebas y luego salió de la corte a pesar de que os habían advertido de que la puntualidad era un mínimo. Pero es que como eso te puedo contar muchos más casos, y ya no solo eso, sino que creo que muchísimas de las que hemos estado preseleccionadas pueden tener 1000 millones de anécdotas que hayan vivido durante las pruebas y que nos podrían contar perfectamente aquí. Pero ¿tú crees que beneficiaría la fiesta que cuando salga el proceso de las 60 que no han salido, pues saliesen 10, 12 criticando lo que había sucedido? Yo creo que eso siempre pasa. Lo que pasa es que nos da miedo hablar porque parece que si no enseguida te van a llamar despechada, te van a decir una serie de cosas que realmente no es así. Tú realmente te estás presentando a un proceso que, bueno, que aunque sepas las normas, pero siempre te queda ahí un poco tienes ahí la ilusión y bueno, pues al final cuando no sales te llevas una desilusión y además tienes ese miedo de decir, jolín, es que yo estoy hablando, pero no estoy hablando para criticar a las 13 chicas que han salido. Porque bueno, al final pues eso, lo que decíamos, como no hay normas, podemos salir cualquiera. Pero sí que es de, jolín, pues si nos ponéis unos mínimos, unos básicos o una serie de pruebas para ver cómo nos desenvolvemos en ellas, porque luego eso no se tiene en cuenta a la hora del resultado final. Pero es que nos damos cuenta las mayores y nos damos cuenta se dan cuenta también las niñas, las infantiles. Bueno, entonces, las niñas hablamos ya de otro cantar, pues ahí está el tema, que yo creo que se nos reprime, las que no salimos, se nos reprime a hablar o a exponer nuestros sentimientos y es como te tienes que sentir forzada a alegrarte por 13 chicas que hace 2 semanas ni siquiera conocías y que ellas sí que han conseguido tu sueño y tú no. Por eso te decía que realmente las pruebas no sirven para nada, porque si realmente sirvieran, pues luego las chicas que no salimos, pues decimos, pues claro, es que han salido las que lo han hecho mejor en estas pruebas. Pero vamos, luego está el tema de que hay una doble vara de medir con el tema de, pues, por ejemplo, las entrevistas. No es justo que no se nos hagan las mismas preguntas a unas y a otras. Si es una entrevista personal, entiendo que, pues bueno, que puedas adaptar en la medida de lo posible las preguntas según vaya surgiendo la conversación para que sea más conversación y no sea tan entrevista como tal. Pero no sé, en mi caso se me preguntaron cosas que no le preguntaron a mis compañeras que estaban fuera esperando, porque como ahí te van dando turnos, pues claro, yo pues salí bastante en shock porque me esperaba otro tipo de entrevista por lo que había escuchado al resto de mis compañeras y claro, cuando vi ciertas preguntas y al salir vi que el resto de mis compañeras tampoco se las hacían ese día, pues dices, ¿por qué me están haciendo a mí preguntas? Como, por ejemplo, me llegaron a preguntar qué es Polín y de qué color llevaba el traje Carmen Sancho el día de su crida. Y tú dices,
que no sé, yo si quieres te contesto, y de hecho contesté, no tengo problema, pero esto se lo estáis preguntando todas las chicas. Por eso te digo que también hay una doble vara de medir. Pero en eso el no tema puede de las, ser de que las fuera, entrevistas. eso no puede ser que fueran a por ti. Bueno, yo no voy a ir de víctima, pero sí que sales diciendo por qué a mí me han hecho estas preguntas y a mis compañeras les han hecho preguntas pues sobre su vida fallera, sobre quién te viste, sobre quién te peina. ¿Por qué? Sales de ahí preguntándote por qué. En tu caso piensas que fue por ser hija de quién eres. No lo sé. No lo sé, es lo que hablábamos antes, para bien o para mal estás expuesta, estás como señalada, cada una por una razón. Yo puedo ser por ser tu hija y otra chica puede ser porque su hermana fue de la corte y otra puede ser pues porque su padre es no sé quién. Entonces, no lo sé. ¿Tú crees que...? Yo estoy convencido que sí, pero bueno, eso es una opinión mía y todos sabemos por dónde vamos y en qué momento político se vivía en la ciudad de Valencia. Por otra parte, ¿crees que los jurados tienen demasiada libertad para hacer lo que les dé la gana y no hay control por parte de Junta? Se supone que hay control por parte de Junta porque en el jurado, si no me equivoco, suele haber una persona que forma parte de Junta de Fallera. Entonces yo creo que sí que hay control, pero bueno, volvemos a lo de siempre. También esto es muy subjetivo. Igual la chica se está sintiendo atacada, por decirlo de alguna manera, y tal, y la persona que está ahí pues intentando controlar un poco no lo percibe así. Porque precisamente volviendo a un tema que habías tratado... Yo estoy hablando, exacto, de lo que yo viví en los 2 años que estuve preseleccionada, que digamos que fue estás hablando de en otra situación, con otro equipo de gobierno en el ayuntamiento, y no sé lo que se está haciendo ahora, no sé cuál es la situación, no sé si algo ha cambiado, no sé si hay personas que forman parte del equipo que también han cambiado. De todas formas, volviendo a un tema que tú habías comentado antes, ten en cuenta que cuando sales preseleccionada empieza otro mundo, empieza otra historia. Pero tú, con todo lo que viviste, ¿crees que se puede mejorar, sobre todo, la estabilidad emocional de las chicas y sobre todo también de las... Claro, yo de hecho pensaba que yo no iba a volver a salir preseleccionada porque, bueno, pues ya lo había estado una vez y eso que se cree que como ya has estado preseleccionada una vez ya no puedes volver a salir. Pero ya te digo que aunque suene hipócrita porque después de lo que viví en el 2015 pues no era algo que me apetecía volver a vivir, al final me animé porque al final pensaba en esa noche, pensaba en la noche de la preselección, pensaba en mis compañeras del año de Fallera Mayor vestidas de fallera, y a mí que me encanta vestirme de fallera, yo pues me hubiera muerto de pena. Entonces dije, pues bueno, me voy a presentar. Entonces, claro, pues evidentemente una vez te presentas, además por segunda vez, aparte de ya conocer un poco las reglas del juego, por así decirlo, pues evidentemente vas a por todas, porque dices, pues bueno, pues tengo aquí otra oportunidad, pues ¿por qué no? Igual este año es diferente o igual este año puedo tener esa suerte que no tuve en el 2015. Entonces me presenté pues eso, por compartirlo con ellas y pues bueno, claro, ¿por qué no? Por volver a intentar el sueño que tenía. Claro, es que hay que recordar, Raquel, hay que recordar a todos los que nos están escuchando y viendo que en el 2015 tú no fuiste fallera mayor porque la fallera mayor de tu falla decidió no presentarse, entonces acá hacías Picayo y tú te presentaste y sin ser fallera mayor saliste y preseleccionada. Pero en el 19 sí que fuiste fallera mayor de la falla y por tanto te presentabas con tus amigas del sector, las falleras mayores de Benicalá Campanar. Sí, porque al final dices, bueno, igual este año es diferente, igual este año pues como es otro jurado pues no van a tener en cuenta ciertas cosas. Ya. ¿Vuelves a creer o cuanto menos quieres volver a vivir? Porque en tu foro interno, vamos a ver, digamos la verdad,
Tú sabes que Gobernando Compromís, con la relación que yo tengo con ellos, iba a ser muy complicado que tú fueras de la corte, pero albergabas una mínima experiencia. A ver, yo creo que te cuento, porque tú sabes que cada semana recibimos entre 20, 25, 30 falleras mayores y presidentes infantiles, cada semana un sector. De hecho, el día 2 de septiembre comenzamos ya a grabar y hay muchas, pero no te imaginas la cantidad de madres, de chicas y de niñas y de niños que te conocen precisamente y me recuerdan a hoy en día, 6 años después, que no saliste por ser mi hija. Es decir, que eso es algo, es Vox Populi en el mundo fallero. Es decir, que tampoco vamos a ser, digamos aquí, almas benditas en el sentido de decir, no, es que tal. A ver, todo el mundo piensa que tú no saliste porque eras mi hija. Y todo el mundo sabe mi relación con Compromís. Entonces, claro, a partir de ahí dices, si te ha pasado a ti, ¿a cuánta gente no le habrá pasado? Claro, bueno, al final también tu trabajo es más público en el sentido de que estás más en contacto, sigues en contacto con el ambiente fallero y te lo pueden transmitir, pero ¿cuántas chicas y cuántas niñas también en su día se llevaron esa decepción? Y mucha gente se llevó esa decepción junto a ellas y no se comenta o no se habla más allá de pues cuando ven a la persona y se lo dicen en persona porque pues bueno, no tienen la oportunidad que tienen contigo. O al revés, es decir, que el jurado tenga pensado un grupo de chicas y tengan que quitar 2 porque sí o sí hay que meter 2. Que me podéis decir, es que eso son conjeturas. A ver, ¿hablamos claro como estamos hablando en este podcast, Raquel? ¿Y lo decimos? ¿O seguimos siendo igual de hipócritas que en ocasiones es? Claro que lo ha habido. Y además, os tengo que recordar que en una entrevista que Ferran Gil hizo allá por el año 2008, en su espacio en profundidad, a un antiguo secretario general de Junta de Trafallera, lo dijo. Y yo no voy a decir ese secretario general de Junta de Trafallera de cuándo fue. Si fue de la época de Félix Crespo, si fue de la época de Alfonso Grau, si fue de la época de Vicente González Elizondo o de cuándo fue. Pero sí que es cierto que ese secretario general dijo que pasa. Pero es que lo que tú decías antes, da miedo hablar, como da miedo hablar en las asambleas de presidentes, algunos presidentes, ¿por qué? Para que tengan mejor premio de falla o para que el año que viene, si tiene una chica con posibilidad de corte, no le cercenen esa posibilidad porque su presidente habló en una junta y dijo las cosas claras. Sí. O igual no voy a sacar a esta porque me puede causar problemas, o esta también. No porque el día de mañana tal, o no esta porque es mi amiga de no sé quién. Es así de triste y por eso vuelvo al principio que me parece muy anticuado el sistema actual. Pero también tengo que aprovechar para decir públicamente que cambiaría 1000 millones de veces el salir corte de honor o fallar mayor de Valencia y que tú sigas siendo mi padre. Vamos, lo cambiaría, lo dejaría así. Pues con eso lo dejamos. Lo dijiste en aquel escrito que ya te digo que me felicito mucha gente porque yo no sabía qué escribir. La indignación, tú sabes que me podía, y sobre todo la crueldad con la que el secretario general leyó los nombres, lo recordarás perfectamente. Y eso es algo que nunca se olvida. Y cuando a una hija le hacen daño, los que sois padres lo sabéis. Y cuando a una hija le hacen daño, eso no se olvida. Y yo sé quién te hizo daño, tanto en el 2015 como en el 2019. Pero como tampoco soy rencoroso, pues dejaremos que la vida fluya, ¿verdad, Raquel? Sí, además que todo siempre pasa por algo, hay que ir con esa mentalidad. Y bueno, el mal trago dura lo que dura, porque no nos vamos a engañar, porque cuando te quedaste en el túnel de la Fonteta y no suena tu nombre, es complicado porque pues es mucha ilusión y mucho esfuerzo que le has puesto al proceso, la ilusión de tu familia, de tu falla, pues el no querer defraudar a nadie. Entonces, pues es un mal trago que hay que pasar, pero bueno, yo creo que al final de lo que se trata es de las que somos falleras de verdad, encuentras otra manera de que las fallas te sigan motivando, de que sigas siendo tu estilo de vida y
no sé, seguir aportando a la fiesta desde otros ámbitos. En plan, pues bueno, el tema de Fallera Mayor, Corte de Honor ya ha pasado, ahora vamos a por nuevos retos y ya está, yo creo que de eso se trata. Además también yo me quedo con lo bueno, que es pues las relaciones que creas, porque bueno, al final de estar preseleccionada te da esa oportunidad de conocer a chicas de todos los sectores, de todas las fallas de Valencia, que de otra manera pues no sería posible. Y al final, pues cuando hasta se convierten en tus incluso amigas, van a ir a tu boda en noviembre. Incluso van a ir a tu boda. O hemos ido entre nosotras a nuestras bodas, hemos celebrado los nacimientos de los niños y tal, pues la verdad es que lo mejor de las fallas es eso, que te quedas, que te permiten conocer a muchas personas, a mucha gente, amplías mucho tu círculo de amigas y eso es, yo te diría que es lo mejor de ser fallera mayor y lo mejor de estar preseleccionada y no salir. Así es. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, este primer podcast, esta primera charla que hemos tenido sobre las preselecciones. Os digo, amigos, que iremos hablando de otros temas de fallas en los que iremos aportando nuestras experiencias, yo en los medios de comunicación, Raquel como fallera de toda la vida en diferentes ámbitos. Que tú sigas disfrutando de las fallas, como lo has comentado antes, y si sigas también dibujando fantásticamente bien esas láminas que sabes que son cada vez más deseadas por muchos y muchas falleras, y que podamos seguir contando nosotros también aquí, tanto en televisión como en radio y en redes sociales, nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque quizá ha llegado un momento en que nos apetece y que no nos condiciona nada, Raquel. Y entonces, claro, como no nos condiciona nada, pues vamos a seguir disfrutando de lo que más nos gusta, que son las fallas y todo lo que podemos contar de la experiencia que tenemos. ¿Te parece? Sí, la verdad es que sí, porque creo que es algo que, bueno, como bien dices, ya no hay nada que nos ate, no hay nada que nos impida hablar, sí. Porque, bueno, pues siempre pues manteniendo el respeto y tal, pues bueno, al final es contar nuestra verdad, nuestro punto de vista, nuestra experiencia, y además que creo que también es pues como que le damos altavoz a mucha gente que también piensa como nosotros y bueno, y al final de esto también se trata de entretener, de que no se pare nunca de hablar de las fallas, y estas conversaciones que muchas veces tenemos tú y yo por teléfono, mientras voy al trabajo, mientras, no sé, un sábado por la tarde no tenemos nada que hacer y nos llamamos y hablamos de esto, pues bueno, pues en lugar de hacerlo así, pues hacerlo aquí delante de todo el mundo y que bueno, la gente también nos pueda comentar un poco sus puntos de vista y si opinan igual que nosotros. Bueno, pues este podcast lo despedimos, pero invitamos a todos aquellos que lo estéis viendo a través de las redes sociales que nos pongáis vuestros comentarios y opiniones, y si te parece, Raquel, lo que podemos hacer en el próximo podcast de un tiempo determinado, no sabemos si será 1 o 2 semanas, dependiendo cómo tengamos los tiempos, pues los comentaremos y los analizaremos también, porque ten en cuenta que estamos diciendo lo que nosotros hemos vivido, pero ¿y lo que han vivido los miles de amigos que nos van a escuchar? Y sobre todo, las miles de amigas que nos pueden escuchar. También estaría bien, ¿eh? Sí, la verdad es que estaría muy bien que también escuchar o traer invitados a este podcast y poder escuchar sus experiencias y sus puntos de vista sobre todos estos temas. Oye, pues también lo que podemos hacer es, cuando ya desarrollemos, ¿por qué no traer a personajes de las fallas? ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Tú has tratado también temas de jurados de falla, que es importantísimo, la labor de los artistas falleros y cómo se ven en ocasiones perjudicados precisamente por la misma razón que alguna corte no sale, es decir, amiguismo. Que si un jurado, como yo he vivido, no le da un premio a un artista fallero porque ese artista fallero cuando le plantó su falla quedó mal, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas, pero ahora, centrándonos en lo que estamos, vamos a invitaros a que en el próximo podcast, y yo trataría también un tema que me gustaría que tú, desde tu visión, nos contaras. La parte de atrás, la trastienda de la Fonteta. Ahora va a ser Rocha Arena, pero la trastienda va a ser la misma. ¿Qué sucede con las que no han sido elegidas y nombradas en la Fonteta una vez se apagan las luces? ¿Lo dejamos para el próximo, Raquel? Venga, lo dejamos para el próximo. Y para que nuestros amigos nos cuenten, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo dejamos.
Raquel, hasta la próxima. Sigue dibujando, sigue pintando, sigue ofreciéndonos esas láminas y sobre todo sigue llevando el mundo fallero allá por donde vas, porque allá, a cualquier país que has visitado o cualquier ciudad de España que has estado, sin duda, tu camiseta de Valencia y tu sentimiento fallero ha ido por delante. Sí, además que no olvidemos que este podcast lo estamos haciendo entre Valencia y Madrid a la distancia. Ahí estamos, tú estás en Madrid y yo en Valencia y estamos aquí comentando, cómo no, de fallas. Raquel, hasta la próxima, adiós. Gracias, adiós.